Videos para el maestro. Lengua materna. Español. Segundo grado. Bloque 2. 9. Crear textos poéticos con formas gráficas. Lectura. Procesos de interpretación de textos. Estimadas maestras, estimados maestros, bienvenidos. En este video hablaremos de la importancia que tiene para ustedes su papel para favorecer en los alumnos capacidades que los lleven a ser mejores lectores en distintos contextos y situaciones. Maestras, maestros, mi nombre es Pedro Olvera y les doy la cordial bienvenida nuevamente a este nuevo programa de la asignatura de Lengua Materna Español. Bueno, iniciemos. La participación continua en actos de lectura es algo importante. Los alumnos continuamente están en diferentes actos de lectura. Por ejemplo, en una lectura funcional, tan sencillo como que de pronto agarran su celular y tienen que hacer una lectura. Pero también hay lecturas de tipo informativa en donde tienen que buscar información. O hacer una lectura recreativa o a lo mejor hasta una lectura emotiva que les permita de alguna manera compartir o identificar cierto tipo de sentimientos. Pero hay otro tipo de lectura de texto, ¿no? No es lo mismo una lectura de un texto continuo, por ejemplo en una novela, que hacer una lectura discontinua, por ejemplo en un folleto. O a veces nos encontramos con este tipo de situaciones diversas. Pero por otro lado también hay lecturas que hacemos en silencio o una lectura de manera personal o ante un grupo o ante un grupo pequeño o grande, ¿no? Los espacios también tienen que ver mucho, ¿no? No es lo mismo leer en un espacio abierto que leer en un espacio cerrado o la lectura que tiene la intención de informar o emocionar a la gente o divertir. Vamos a la preparación para las lecturas inesperadas. Y le hemos llamado inesperadas porque no sabemos en qué situaciones de acto de lectura nos vamos a encontrar y mucho menos el texto o el contenido del texto. Por eso es importante que nosotros como maestros preparemos diferentes actos de lectura con diferentes tipos de texto, de tal manera que nos enfrentemos a diferentes situaciones. Lo que queremos es que el alumno se encuentre en diferentes actos de lectura con diferentes textos. De pronto me preguntan si hay una forma específica para hacer una lectura. No hay una metodología específica. Lo que debemos entender primero que dependiendo del acto de lectura y del contenido del texto, habrá una forma distinta. No es lo mismo hacer una lectura continua que una lectura discontinua, o una lectura en un espacio amplio, o una lectura en silencio o de manera oral. Por lo tanto, debemos prevenir actos de lectura con formas específicas y creo que en el aula eso es lo que tenemos que promover. Pero aquí hay algo que es muy importante: los actos de lectura acompañados. Actos de lectura, digamos, controlados, pero controlados no en el sentido de ver que se están haciendo las cosas, sino de ir observando cómo el alumno va desarrollando esta lectura y en un momento determinado retroalimentar. Recuerden ustedes que estamos en una acción formativa, por lo tanto no podemos dejar que esto fluya simple y sencillamente como lo está haciendo el alumno. Si es importante retroalimentar, haremos un alto y retomaremos esto. ¿Con qué idea? De que el alumno infiera sus propias formas de lectura. Es decir, él sabrá cómo enfrentar un texto continuo, un texto mixto, cómo enfrentarse a una lectura en un espacio grande, pequeño, pero no podemos establecerle y regirlo o establecerle un solo procedimiento para un acto de lectura. Sería más interesante todavía si después de leer diferentes tipos de texto, él concluyera o pudiera inferir una serie de acciones que le permitan enfrentar textos inesperados, lecturas inesperadas, y que pueda él de alguna manera enfrentar lo que le venga en su presente y en su futuro. Lo importante es cómo armarlos, cómo desarrollar esas capacidades para que pueda hacer buenas lecturas. Muchas gracias por permitirme esta reflexión compartida sobre la lectura. Soy Pedro Olvera, ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.